saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Nuestra primera parte se tituló La misión de Dios en favor de nosotros. Y esta segunda parte lleva el mismo título, La misión de Dios en favor de nosotros. Pero la segunda parte. Y ya habíamos hablado en la primera parte de cómo Dios ha tenido esa misión de rescatar a la humanidad. Y cuando hablamos de misión podemos decir, pero ¿cómo es posible que Dios tenga una misión si Él puede hacer las cosas sin necesidad de pasar por esta etapa de tener una misión para Él mismo? Pero así es como Dios actúa. Y nuestro verso central en este análisis de la misión de Dios en favor de nosotros, de esta maravillosa lección, lo encontramos en Mateo en el capítulo 28 y el verso 19. Allí nos dice lo siguiente: Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Minutos antes, o un tiempito antes de nuestro Señor Jesucristo ascender a los cielos, desde el Monte de los Olivos, rodeado allí de cerca de 500 personas, Él les dio este mandato a los discípulos y a todos los que le escuchaban, que eran prácticamente también discípulos del Señor. Vayan a todas las naciones, hagan discípulos y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y ahora yo voy al cielo. Eso fue lo que le quiso decir el Señor Jesús. Y seré entronizado allí para continuar intercediendo por ustedes. Dios en esta maravillosa lección nos dice que desde un principio de la humanidad el Señor hizo planes ya desde mucho tiempo antes, pero lo iba a ejecutar ahora cuando la humanidad cayó en pecado para rescatarla. Y eso fue lo que hizo precisamente. Noten ustedes que a través de Adán, Dios les reveló primeramente a la naciente humanidad todos sus planes referente a la salvación del hombre, el sacrificio que Dios iba a hacer a través de su Hijo, que moriría en la cruz del Calvario, para morir por la humanidad y rescatar al hombre. Y luego después también vemos que a los patriarcas, descendiente de Adán, el Señor también se les reveló y le decía cómo era el plan que tenía en favor de la humanidad, como es el caso de Enoc, que anduvo con Dios y Dios se lo llevó, pero a través de Enoc Dios reveló su plan de rescate al hombre. Y luego, después del diluvio y antes del diluvio, había elegido a Noé para revelarle su plan y salvar a la humanidad. Y ya después de la descendencia de Noé nace Abraham, y es llamado desde Ur de los Caldeos, una nación distante, para que Abraham se encargara de ejecutar esta misión maravillosa que Dios tenía, de formar un pueblo y de revelarle el misterio de Dios para salvar a la humanidad, que es el pueblo que descendería de Abraham, llamado Israel, del cual nacería nuestro Señor Jesucristo, y al cual Dios le revelaría todos los misterios del Evangelio y de lo que el hombre tenía que hacer para acercarse a Dios y que sus pecados fuesen perdonados. Porque era necesario que el hombre volviese a encontrarse con Dios, porque dice Isaías 59:2 que el pecado hizo separación entre la humanidad y Dios. Y era necesario que a través de Cristo el hombre volviese a estar unido a Dios, a través de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros, los hijos de Dios, que estamos llevando a cabo esta misión en forma ahora de iglesia, no a través de un pueblo, como fue el pueblo de Israel, sino ahora nosotros, la iglesia de Cristo, estamos evangelizando al mundo, llegando a todos los rincones de la tierra, a todos los seres humanos, sin importar clases sociales, lenguas o sociedades. Todos están escuchando el mensaje del Evangelio, independientemente de que alguien lo rechace o no, pero Dios está en favor de esta gran misión de predicar el Evangelio a todo ser humano. No se separen de ahí porque continuaremos con nuestro análisis de la misión de Dios en favor de nosotros, esta segunda parte. Este Dios
trino que aparece en las Sagradas Escrituras, aunque no lo dice exactamente así, pero sabemos que Dios precisamente tiene esa personalidad que está compuesta por las tres divinas personas. Está Dios el Padre, está Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esto no debe de ser motivo de debate, porque realmente Dios no quiere que nosotros entremos en polémica con su propia palabra. Sencillamente está diciendo que Dios el Padre fue el que planeó con su Hijo y el Espíritu Santo la misión de rescatar al hombre desde mucho tiempo antes de que el hombre pecara. Y por eso dice Juan en el capítulo 14, 6 lo siguiente. Allí nos dice que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 4:34 dice que Jesucristo le dijo a los discípulos en aquella ocasión en que se encontraba en una ciudad samaritana: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Interesantísimo esto. Realmente el Hijo, refiriéndose al Padre, dice que es la voluntad del Padre que Él acabe su obra. Todavía aquí en la tierra le dijo a los discípulos que se congregaran en Jerusalén, porque allí les iba a enviar el Espíritu Santo, que era el que iba a realizar esta gran labor de hacer discípulos en todo el mundo a través de los mismos discípulos de Cristo. Cristo entró en la historia de la humanidad, encarnándose en una mujer, en la Virgen María, y allí nació como hombre, como ser humano. Se encarnó nuestro Señor Jesucristo para venir a ver de primera mano la desgracia de la humanidad y para salvarla también. Se hizo niño, se hizo hombre, como querramos decir. El hecho es que fue un ser humano 100%. Fue tentado como tú y como yo, con las mismas debilidades. Y a través de su Padre pudo vencer el pecado, pudo vencer para poder salvarnos a nosotros. Gálatas 4:4 dice que venido el cumplimiento del tiempo, vino el Señor. Y Dios envió a su Hijo, hecho carne, nacido de mujer, como hemos dicho, bajo la ley. Un ser humano con todas las características de un ser humano, sin omitir nada. Y entonces, cuando el tiempo se cumplió, en que la humanidad estaba precisamente bajo el dominio completo del enemigo, del diablo y sus ángeles, aquí en este planeta, nació nuestro Señor Jesucristo. Rompió aquellas cadenas con las cuales el enemigo de las almas había atado el mundo. La envidia, la guerra, la crueldad, las enfermedades. Cristo venció para vencer la muerte, para vencer el dolor, para vencer la tragedia. En esta misión de hacer discípulos es también que está rompiendo o está terminando con el dolor, con la maldad del ser humano. Porque muy pronto se manifestará en gloria y seremos tal como Él es también. Y ya no habrá pecado ni temor en el planeta Tierra. Será todo felicidad y armonía como Dios lo planeó desde el principio. Hacer discípulos significa que nosotros prediquemos este mensaje de amor y de paz a todo el mundo a través del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado al hombre que está en rebeldía contra Dios. Hacer discípulos es aceptar la palabra de Dios y ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para cumplir con la voluntad de nuestro Señor. Este Dios que en el principio se humanó para hacerse igual a hombre, para nacer de la Virgen María, es el Dios que nos está llamando a todos los hombres a la paz y al conocimiento de su palabra. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay palestino, sino ya solamente en el nombre de Cristo Jesús es que todos podemos ir a Dios, al Padre. Y mediante el poder del Espíritu Santo nos es revelado la grandeza del Evangelio y del amor de Dios por nosotros los seres humanos. Y continuando, comentando sobre la misión de Dios en favor de nosotros, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, 6 y 7, nos detalla allí o nos revela una gran verdad. Escuchemos.
Y vi volar por en medio del cielo otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estos versos maravillosos que nos hablan del mensaje de los tres ángeles, o de diferente época en que se daría este mensaje, esta predicación de evangelizar, esta misión de hacer discípulos. Ha llegado la hora de predicar este evangelio eterno, y de hecho es muy importante porque es la única parte aquí de la Biblia en estos versos de Apocalipsis 6 y 7 donde se habla del evangelio eterno. ¿Por qué es eterno? Porque el evangelio no cambia. Aunque los hombres lo cambien, le añadan y le quiten, es la palabra de Dios que permanece igual. Los que la alteren, obviamente que tendrán una gran culpabilidad, pues no se le debe de añadir ni quitar. Es el evangelio eterno que ha permanecido a través de los siglos, que ha sido predicado por aquellos hombres que Dios ha escogido para revelar su verdad a la humanidad, y que ahora se está predicando de manera masiva en todo el mundo, a través de las redes sociales, todos los medios que hay y que Dios le ha dado al hombre para dar a conocerse a aquellos que no le conocen. El evangelio eterno, porque ha llegado la hora de Dios, del juicio de Dios a la tierra, y que adoremos a aquel que hizo las fuentes de las aguas y el universo. Es muy contundente el Señor cuando dice que el que está hablando no es un Dios inventado por la imaginación del hombre, y adoremos a aquel que hizo las fuentes de las aguas y todo lo que hay en la creación. Este Dios maravilloso, este Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos llama a su seno para que le busquemos mientras puede ser hallado. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la voluntad del Padre es que hagamos precisamente esta misión de hacer discípulos en todo el mundo, llevando el Evangelio a todos los rincones de la tierra para salvación de los hombres. No hay judío, no hay ciudadano de otro país. Solo hay un solo objetivo para Dios, una sola misión, y es alcanzar al hombre, el corazón tuyo, el corazón mío. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios está con nosotros y Él está en control de este mundo. No importa que hayan guerras, no importa que haya hambre, que hayan enfermedades, Dios está en control de todo, porque Él es el creador y todos los hechos se van desarrollando de acuerdo a como Él lo planeó. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron provisión para que todo lo que está ocurriendo precisamente llegue a un destino feliz y el hombre pueda ser rescatado por Dios a través de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. El Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos que fueran a predicar este evangelio de la paz a Jerusalén y a Judea y a todos los rincones del mundo, hasta los confines de la tierra. Primeramente en Jerusalén, ahí donde Cristo había muerto y había sido crucificado, aquella nación aquella ciudad a la cual Dios amó tanto y que los rechazó y no aceptó su palabra. Aunque miles de personas que se encontraban en las Pascuas cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, de todas las naciones había gente allí, y escucharon el mensaje y vieron que Cristo estaba muriendo por la humanidad, y llegó a ellos también. Y después en Judea, donde Él había nacido, donde había crecido, donde los hombres lo vieron y lo palparon. Así también se aplica a nosotros. Prediquemos el Evangelio en la ciudad donde vivimos. Primeramente a nuestras familias, a los conocidos. Luego más allá, a otros países donde podamos ir o donde tengamos que predicar. Esta misión de Dios fue dada al pueblo de Israel antiguamente. Ahora fue dada a la iglesia, a ti y a mí, para que prediquemos este Evangelio. Ahora que el mundo está en guerra, ahora que el mundo está en dificultades, es necesario que el hombre conozca el Evangelio de la paz, el Evangelio de salvación. Ya no es un evangelio que pertenece a ninguna nación, como por ejemplo al pueblo de Israel. Ahora es un evangelio que pertenece a toda la humanidad
y así como pertenece a toda la humanidad, debe de ser predicado. Este evangelio eterno, para ser predicado a todas las naciones, porque la hora del juicio de Dios ha llegado y es tiempo de adorar a aquel, no que ha hecho algo parcial, sino aquel que ha hecho toda la creación, aquel que hizo el universo, las fuentes de las aguas, el Dios creador. Este evangelio del reino debe llegar a todas las clases sociales. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, en esa semana antes de morir, ya el evangelio estaba llegando a todas las clases sociales del pueblo de Israel, aunque los sacerdotes estaban impidiendo que llegase, pero como por ejemplo Nicodemo, que era miembro del Sanedrín, fue a Jesucristo de noche por temor a ser señalado como discípulo de él y le pidió consejo para conocer la palabra de Dios, que era un hombre muy importante y dirigente del pueblo de Israel. También José de Arimatea, Pilato y todo su séquito y los funcionarios romanos también escucharon la palabra de Dios a través de Cristo y de su muerte en la cruz del Calvario. Cuando el Señor estaba allí colgado de la cruz, uno de los generales, un centurión, dijo: verdaderamente era este Hijo de Dios. Imagínense ustedes si habían personas importantes que se habían dado cuenta que este era el Hijo de Dios. Y tú, amigo que me escucha en estos momentos, ¿te has dado cuenta cuán importante es Jesucristo para tu vida y para la humanidad? Por tanto, id y predicar este evangelio del reino aquí en Jerusalén, más allá hasta los confines de la tierra, y hacer discípulos, enseñándole todo lo que yo les he enseñado a ustedes. El Señor Jesucristo se apareció allí en el centro de los discípulos cuando estaban en el aposento alto y dijo: paz a vosotros. Y repitió este mandato: vayan y prediquen este evangelio del reino a todo el mundo. Pero también volvió a repetirlo antes de ascender a los cielos, minutos antes de ascender. Allí cuando se reunió aquella gran multitud, cerca de 500 personas, vieron al Señor Jesús cuando ascendía a los cielos y cuando les dijo: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, hasta los confines de la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, este Dios maravilloso que nos ha buscado y vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros, que murió en la cruz del Calvario, allí enmudeció y no dijo una sola palabra para salvarte a ti y a mí, derramó su sangre preciosa y nos dio esta orden de hacer discípulos hasta en los confines de la tierra. Y en estos momentos esta santa palabra está llegando a tu corazón y lo está transformando a través del Espíritu Santo. Y si no lo ha escuchado, también otros lo escucharán y serán transformados a través del poder del Espíritu Santo. Pero si no te has inscrito a nuestro canal, te invitamos para que lo haga y forme parte de esta gran misión a favor de nosotros, la cual Dios está llevando a cabo en toda la humanidad, proclamando este evangelio eterno a toda criatura, a todo ser humano. Reciban este evangelio del reino que Dios está proclamando a través de sus discípulos en todo el planeta Tierra. Y si no forma parte de nuestro canal, te invitamos para que lo haga y compartas con nosotros este evangelio eterno. Bendiciones.